Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, me estaba abrigando un poco que me dio frío en la espalda. Está como súper helado, Está muy frío. pero bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, fíjese con frío, bien. ¿Puedo ver las pruebas? No he visto nada todavía porque me faltan algunas, pero la verdad es que he estado muy ocupada. Y generalmente yo las leo todas primero y después hago la evaluación completa, individual, digamos. Ok. Entonces, la verdad es que no he leído nada. Pero me las recibí. ¿Dónde vieron dificultad ustedes para la prueba? La primera pregunta me costó a mí. La de Castel, Claro, la de Manuel Castel. de Marco, plantear el caso. Y la de plantear ¿cómo? el caso, la segunda pregunta. La La, segunda, sí. la La segunda. Sí, lo que pasa es que en mi caso, profe, eh, si bien yo estudié comunicación organizacional, enfocado en la comunicación estratégica, pero nunca he podido trabajar en eso. Si bien lo ejecuto en otros panoramas, me pasó mucho que estaba muy enfocado a la persona que trabaja, que se enfoca en lo que es el manejo de la comunicación estratégica. Entonces, Ya, en mi caso personal, bueno, igual ahí escribí porque habían ciertos aspectos que yo no lo hacía o no lo conocía porque todo depende del tomador de decisiones, que en esa expectativa lo único que a nosotros nos queda es estar como espectadores y opinar nomás, pues sí, para nosotros, ser más pero me pasó, operativo que estratégico. claro, y no tanto eso porque al final la estrategia no pasa por nosotros. ¿Qué es lo que Claro, podemos hacer nosotros, por ejemplo, en mi caso? No sé si lo puse ahí, me parece que sí, que en el fondo lo que yo puedo hacer, así como para hacer un bien común, es tratar de discriminar la información lo más objetiva posible y que no sea bajo una línea que a mi parecer no estoy de acuerdo. Por ejemplo, esa postura de es que la gente no tiene hambre, está inventando. ¿Cachai? A mí no me parece. Entonces hay ciertas cosas que uno así como piolita puede ir haciendo esas estrategias comunicacionales para que no después no se forme como una persecución, por así decirlo. O no se sí, tergiverse o no se criminalice ciertos grupos, por así decirlo. A mí me pasó, bueno, esto es como súper así confidencial, pero me sí, pasó que tuve que ver, por ejemplo, al grupo Las Tesis, que la están comparando así como casi como la Pussy Riot. sí, Y no es así, pues. exacto. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de bajarle el perfil y que estas chicas no son para nada ni terroristas, ni tienen un nivel así como de política así como heavy o violenta para nada. De hecho, un grupo de teatro más que un grupo político. Lo que pasa es que Correcto. se basan en obras feministas, pero ellas no partieron así como en una dirección política. Entonces, en ese sentido, es como no sé, mi granito de arena en el manejo de cómo manejar la comunicación, en este caso bajándole el perfil, de forma que no, no sé cómo se criminalice a ciertos personajes que en el fondo no son así, por ejemplo. Claro. Eso me ha pasado por lo menos a mí, profe, y me costó un poco por lo mismo, porque tuve de hecho tengo el libro de Tironi, Comunicación Estratégica. Sí, Entonces tuve ya. que, volver, pero atrás cuando estaba estudiando en la U, en varios puntos, sí. ¿Y tú Eso dónde me pasó. estudiaste, Claudia? Yo estudié comunicación organizacional en La Mayor, Ya, perfecto. la carrera, sí. Ya no existe, pero ahí saqué mi título. Ya, Y había con enfoque en comunicación estratégica, que es el que saqué yo,
y otro enfoque que era como más digital, pero como de diseño, claro, y otro más publicitario. A mí me gustó, encontré más práctico la estrategia. Ya, perfecto. No, mira, yo te entiendo, si eso lo vamos a ver, porque en el fondo cuando analicemos cuál es el rol del periodista dentro de la organización, depende mucho de la posición donde esté ubicado. Y esa es una opción que, o sea, es una posición que tenemos que tener muy clara al momento de trabajar y de poder ejecutar nuestras tareas. Porque pasa lo que estas sensaciones de impotencia. Y yo te cuento que yo empecé a trabajar en la Facultad de Economía de la Chile, cuando estaba antes del plebiscito, o sea, antes te estoy hablando del sí, del no, del año 89, y estaba Sergio Melny como decano, y era todo de derecha, todos eran de derecha, todos, absolutamente todos. Y, y mi jefa era de derecha, de hecho. Entonces, y ahí uno tiene todo este tema ético y político interno también de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, si yo no comulgo con nada de lo que están haciendo. Pero no ¿Profe? obstante... ¿Mm? Pero ¿qué pasa en el sentido de que yo entiendo eso? Igual hay cosas que yo sí justifico revisar, porque de partida yo trabajo así lo más objetivo posible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que hoy en día los medios de comunicación independientes como que los censuraron y los oficiales les permiten trabajar en cuarentena, por así decirlo? No te entiendo. En el fondo, ¿cómo sería? Porque igual siento que están como el hecho de que dejen solamente a los medios tradicionales para desarrollar el ejercicio periodístico, solamente se lo dejan a los medios tradicionales y los independientes no tienen permiso, entonces como que permiten una línea editorial y los otros no. Entonces eso igual es como entre paréntesis una pseudo censura. Sí, sí, y eso en el fondo es la concentración de medios que tenemos en el país, donde son dueños los Edwards y los Sayé y nadie más. Y los Prisa, que es una empresa, es una transnacional. Entonces, claramente, toda esta discusión que hay de la libertad de expresión, de los derechos humanos, parte por la poca democracia o la no democracia o lo antidemocrático que es que es la información y cómo se maneja la información en Chile. Y pasa que incluso medios internacionales informan mucho mejor que los propios medios nacionales y los medios nacionales independientes, que son poquísimos, ¿verdad? No tienen el acceso, la posibilidad de fuentes de información oficiales porque son automáticamente censurados, y eso es una realidad. Es una realidad y es dura, y yo creo que ahí lo que ha faltado es mayor fuerza de los periodistas para poder hacerse cargo de la libertad de expresión y luchar por la libertad de expresión. Entonces, ¿Qué pasa cuando se juzga mucho eso, profe? Porque, por ejemplo, estos pequeños detalles que le estaba mencionando sobre bajarle un poco perfil, para no criminalizar a alguien que no tiene ninguna pinta de malulo, eso se le tilda de comunista, por ejemplo. Yo no soy comunista, pero claro, sí hay ciertas cosas que uno, por hacer como, no sé, yo creo que es ética. Siempre se le tilda como comunista o facho, todas esas cosas. Entonces ahí no, hasta dónde llega esa libertad de expresión cuando igual nos marginamos quizá en como en una línea del prejuicio, por así decirlo. claro, es que ahí estamos, como te digo, en una línea, en una delgada línea roja, donde estamos todo el día ahí como transitando entre que
queremos informar en forma correcta y ética, pero no podemos porque nuestro medio no lo es, o no define ciertos estilos periodísticos, y es un tema súper complejo. Yo creo que algunas de las tesis que me ha tocado leer, pero que han analizado tiempos de la dictadura, y ahí se comprueba de qué manera, por ejemplo, el Mercurio, la Tercera, se cortaron información, censuraron a sus propios periodistas, y que ellos ahora después de 20, 30 años se atreven recién a hablar, porque tuvieron la indicación de no decir ciertas cosas o tratar ciertos contenidos con un énfasis, un poco de policializar la política, tal como lo estamos viendo hoy día. O sea, los ejes un poco de políticos y de qué manera se mueven las grandes líneas de pensamiento de derecha en nuestro país, tienen una implicancia directa en los medios de comunicación, lo que hemos hecho en la clase de la agenda setting. Entonces ellos nos quieren imponer qué ver y cómo ver las cosas que nos muestran. Y si ustedes analizan, por ejemplo, los matinales, que para mí es como la antiagenda social, ¿verdad? Ustedes ven como hoy día llevamos más o menos 2 semanas viendo un poco la gente que desobedece la cuarentena, y los que hacen fiesta, y los ladrones en tiempos de pandemia, y poco se ha abordado el tema, y si se aborda el tema de salud o el tema social, es este tema, el social, ahora que está en las ollas comunes, la gente que pide ayuda, y ojalá mientras más lágrimas puedas ver y más sufrimiento, más audiencia vas a tener. Y en el caso de se han dado cuenta que ya no es noticia la última cama, que era como el slash última cama, que el atributo de agenda setting que se definió para qué pasa cuando falte la cama y haya que tomar decisiones. Entonces, estamos en una situación súper compleja desde el punto de vista de la transparencia de la información y de y realmente lo que se comunica. Entonces uno al menos tiene quizás miradas distintas a través de las redes sociales, de estos medios alternativos, pero si ustedes analizan, la gran mayoría de la gente no tiene toda la disponibilidad de medios que tenemos nosotros. Entonces ven pura televisión abierta. Entonces la dueña de casa se alimenta de televisión abierta en general. Y eso genera una transmisión de mensajes de políticos, digamos, súper sesgados, absolutamente sesgados. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde estamos ahí? ¿Qué fuerza, qué presión podemos hacer? Bueno, están las redes sociales algo sirven para poder contrarrestar a toda esta fuerza, que es muy poderosa porque además tiene recursos. Entonces, esto de los bots y de todos estos seguidores ficticios que se arman. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la salida de Mañalich, pero no sé si ustedes leyeron una vez el cuento del traje del emperador, pero yo le encontré que hablara después de que había renunciado y que seguía prácticamente hablando como ministro. Yo dije, bueno, aquí estamos todos locos, esta cuestión es esquizofrénica, o sea, y ahora poco menos que todos hablan de hacerle casi un busto a Mañalich. Entonces, hay una desconexión con la sociedad realmente muy preocupante, y que en el fondo lo demostró el estallido social, y no ha cambiado nada respecto a eso, nada, no se han dado cuenta de nada. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder discernir y tener conciencia, estar lo más informados que podamos, y un poco aplicar todas las normas éticas y de la libertad de expresión que debemos considerar siempre como periodistas? Afortunadamente, cuando uno sí está en un medio organizacional, digamos, que no sea a lo mejor político, pero en otros ámbitos no tienes esta presión.
pero es absolutamente real y estamos en un gran problema nacional. Y se ha demostrado que el país o el poder político no tenía conciencia de la gran cantidad de gente que hay muy pobre, de muy bajos recursos, que vive en forma muy hacinada, que vive del comercio informal o de la informalidad, y que para poder vivir vive del día al día. Entonces, y esa parte nadie la había considerado. Entonces, el no saber escuchar a los alcaldes, por ejemplo, que estaban señalando que había que hacer cuarentena, que habían problemas en Puente Alto, que habían problemas en la Florida, no eran escuchados. Y no sé con este nuevo ministro si van a ser tan escuchados también, porque responden a las mismas líneas ideológicas. Entonces, no es fácil, no estamos en una situación fácil. Este es un momento bien complejo el que estamos viviendo, no solamente desde un punto de vista de salud, sino de un tema económico que se nos viene muy duro. Así que hay que estar preparados, con el mejor optimismo dentro de todo lo que podamos, que no, pero es complejo. Yo creo que lo más que podemos hacer nosotros es darnos cuenta y estar súper conscientes y lo mejor informados respecto a lo que realmente está pasando en nuestro país. Así que no, lamentablemente no te puedo dar la respuesta perfecta ni receta porque no la sé, no la tengo. No, es ver cómo yo veo nomás el tema y tratar de estar lo más tranquilo dentro de todo y de estar informado. O sea, saber lo que realmente está pasando y colaborar. O sea, yo creo que los trabajos colaborativos y cooperativos hoy día se han fortalecido mucho. Entonces, generar acciones solidarias o en torno a ciertas redes, por ejemplo, hoy día es fundamental. Entonces, ser como activo colaborador con las juntas de vecinos, con tus comunidades, con tus territorios, hacer alianza con otros grupos que piensen como tú. Yo creo que por ahí va un poco la salida que podamos tener de este sesgo informativo que tenemos, que es muy fuerte. Y que además lo están achicando, porque hoy día cada día hay menos periodistas, han despedido a muchos periodistas en el Mercurio, en la Tercera. Hoy día vi que Canal 7 además va a vender su edificio corporativo. Entonces eso no sé qué significa, si significa que cierran el canal y el canal nacional. Entonces es complejo, estamos viviendo un momento muy difícil. Bueno, ahí sigamos entonces. Gracias, Claudia, por tu análisis y opiniones, que siempre son un aporte. Así, muchas gracias. Bueno, y los saludo a todos también, que siempre están ahí. Así que, hola a todos. Y quiero comenzar la clase. No sé si vieron alguno de los casos que tuvieron tiempo de revisar, los casos de crisis, que algo vimos la semana pasada. ¿No? Bien. Entonces vamos a ver uno, que fue el que sucedió ayer, para hacer un pequeño análisis. Están viendo a París, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Estoy colocándolo desde el comienzo. Problemas con internet, como siempre.
Voy a ver si entro por otra vía. ¿Me están viendo, verdad? Sí, pero sin audio. ¿Se ve el video? Se ve, Sí, pero se escucha bajito. ¿Se escucha bien? no. No, se escucha súper bajo. ¿Se escucha mejor ahí? No. ¿Están escuchando, verdad? Hola, profe, habla Belén. Hola. Sabes que me conecté hace muy poquito porque me atrasé, pero no se escucha. Se escucha muy, muy bajito, imperceptible. Ya. Ok. Ya. Bien, les puse el video para que lo vean.
Y básicamente yo les cuento un poco por qué me interesó que vean este video, para que lo vean con detención. Esto fue ayer, yo estaba almorzando cuando vi. Y lo que más me llamó la atención que es la manera en cómo un periodista que trabaja en una organización debe tener la capacidad de poder prever los problemas o los escenarios que pueden ocurrir cuando uno genera una acción comunicacional. Entonces, en este caso, brevemente les cuento que se trataba de que el ministro, que llevaba como un día, 2 días, ¿verdad?, que desde que asumió, programa una visita al Hospital San José, que ustedes han visto en las noticias, ha persistido en reclamos en contra del ministro Mañalich, como el de ahora, por la forma en que son tratados los pacientes. Se armó una carpa fuera del hospital, entonces ellos reclaman que eso no es un hospital de campaña, es una carpa con cama, y que eso no se merecen los pacientes que están siendo atendidos, que son COVID. De hecho, el otro día que hubo lluvia, se inundó esta carpa, y un poco la respuesta del reclamo fue, por un lado, del personal de salud, de los funcionarios del hospital, y por el otro lado la postura del director del hospital, donde al otro día de las inundaciones señalaba que solamente se había humedecido la carpa, y que aún era útil, y que se tenía que seguir trabajando en las condiciones en las que estaba. Entonces, la verdad es que el video y la funa que se habla de París, que ya quedó como funa a París, en los hashtags de Twitter, es que él, cuando llega al hospital, es recibido con pancartas de los trabajadores, por este reclamo que yo les señalo. Y una vez que él termina esta visita, que él hizo además con una empresa telefónica que regalaba celulares para que los familiares pudieran comunicarse, por lo tanto va con los ejecutivos de la compañía al lado, entra un poco al típico que llaman los espacios de prensa, al lugar de la prensa, que es muy típico en los ministerios armar espacios para la prensa, y ya arman ahí, llegan todas las comitivas con sus pendones, y instalan un podio, según el esquema, un poco, si es que existe una política, no lo sé, pero generalmente se instalan ahí con un computador, perdón, con un podio, y atrás las banderas chilenas, sino los típicos pendones. Y al parecer él estaba como en un auditorio, y en ese auditorio, mientras él habla, y él pues está contando este proyecto tan bonito de los celulares para los pacientes, se escucha que los funcionarios están golpeando las paredes y las puertas del teatro, ¿ya? Sí, se escuchan las pancartas, los gritos, y mientras habla París, él en forma bastante tranquila, él dice que obviamente estaba toda la prensa ahí, estaban todos los medios, seguramente había más de 20 medios, o 10, 15 medios hoy día, que son como los más masivos, y evidentemente los periodistas le empiezan a preguntar, no le preguntan por los celulares, le preguntan por la protesta. Y además habla entre medio uno de los dirigentes, y él hace ver este reclamo delante de los medios de comunicación de la falta de apoyo a este hospital. Y él dice que mira al director del hospital hacia un lado y dice, bueno, lo que yo espero es que me comprendan, llevo apenas un día en mi cargo, y espero que el director me mantenga al tanto de los problemas reales que ocurren dentro del hospital, dice más o menos algo así, y estoy dispuesto a conversar con ustedes y poder ver de qué manera podemos arreglar esta situación. Sale escoltado de una manera bastante dramática, con sus tremendos guardias de seguridad, y con todos los funcionarios detrás de él. No sé si ustedes lo vieron, pero fue como bien, bien tensa la situación. Y hay una dirigente que ahora en Twitter la acusaban de ser exmirista y de izquierda y todo lo demás.
para un poco, y ella habla de este problema, de que cómo puede ser que esta carpa se diga que es un hospital cuando no lo es, y lo que se necesita es un hospital verdadero de campaña. Y entre medio, en Twitter se funa a esta niña, una niña Pinto que se llama, y todo un poco los Twitter de derecha muestran fotos de ella con banderas de izquierda, comunista, con pañuelos rojos, etcétera, etcétera. Y una vez que se sacan al ministro por un costado del hospital, van los funcionarios corriendo detrás del auto, con las banderas y las pancartas detrás de él, y esta dirigente cuando vuelve al hospital dice que fue agredida por los guardias de seguridad, que tiene con golpes en su cuerpo de los guardias de seguridad, y ella vuelve ahí con todos los medios de prensa, habla de este reclamo que existe de todos los funcionarios. Incluso antes de eso muestran a un funcionario muy exaltado, un tipo así corpulento, alto, con muchas ganas de pegarles a quien estuviera encima. Entonces realmente se vivió un momento muy duro. Y también el director del hospital, con una postura muy, muy callado, muy sin comentarios, sin decir nada, y la funcionaria lo apuntaba con el dedo y le decía, todo esto es por culpa suya, y usted no ha hecho su trabajo, etcétera, etcétera. Y uno ve los gestos, en realidad no escuchamos esa parte, pero se vio esa situación donde ella le reclamaba también al director del hospital esta falta de decisión o de determinación o de información para poder tomar medidas distintas. Entonces, la pregunta es, a ver, lo primero que es, uno como periodista, como que ha manejado situaciones complejas, tú dices, ¿cómo puede ser que un ministro, que se supone que está al tanto de los grandes problemas que tiene, sobre todo un hospital como el Hospital San José, va al Hospital San José a hacer una visita con una empresa para regalar celulares? En circunstancias que evidentemente se iba a generar una protesta en su contra por los grandes problemas que ellos hace tiempo vienen diciendo, a través de los medios de comunicación y seguramente a través de muchas instancias. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasa ahí? ¿Profe? ¿Sí? O sea, claro, parece irrisorio que no hayan podido predecir lo que iba a ocurrir, es como una total desconexión con la realidad, o tener demasiada confianza en la suerte prácticamente, porque las probabilidades de que eso ocurriera eran demasiado altas. Entonces para mí es como una desconexión, o en verdad están siendo mal asesorados, no sé, desconozco, pero es muy poco probable que no haya ocurrido, entonces es una desconexión total. Fue un desastre, además, la visita. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista del objetivo que tú querías lograr, ¿verdad? Es un desastre, porque querías quedar bien con una empresa que te está regalando cosas, y además los tipos seguramente tuvieron que salir arrancando igual que él para que no les pegaran. ¿Mm? Y a mí me ha tocado vivir situaciones así con la universidad. Muchas veces me tocó cuando habían protestas con los estudiantes, cuando se tomaron la Casa Central de la Chile, muchas veces. Y siempre hay una situación de que a veces las cabezas de la organización están, como tú dices muy bien, Belén, bastante desconectados de lo que pasa en sus entornos. ¿Mm? Y pasa, yo veo un poco por dos cosas, creo. Una porque el poder siempre como que aísla al superior, al que está arriba de la organización. Las organizaciones son bastante jerárquicas, a la cualquiera que sea.
Entonces siempre los que están cerca del líder tienden un poco a dejar pasar o no dejar pasar cierto tipo de información, por un lado para favorecerse y por otro lado para no hacer ver todos los problemas que existen y que siempre se tapan. Cuando vimos el tema de los pecados capitales de la comunicación, uno de los que vimos era que era como yo abordo los problemas en forma local y no le cuento a un nivel central lo que me está pasando. Entonces, eso es lo que yo vi que le pasaba al director del hospital. Entonces, todos los problemas yo me los guardo, yo los arreglo, pero no los comento para arriba, porque sé que eso me puede perjudicar a mí. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, no tener conciencia de que uno tiene que hacer evaluaciones de escenarios, sobre todo cuando trabaja en periodismo organizacional, pero de organizaciones altamente políticas. Hay que tener en cuenta muy bien los escenarios en los que uno puede enfrentarse cuando vaya a un determinado lugar. Entonces, y eso se organiza, se planifica, se consulta, se habla con un poco tanto con de haber evaluado, o sea, doctor, es pertinente que yo vaya. Ahora quizás a lo mejor ni siquiera le preguntaron y llegaron y se instalaron con Pendoni y llegó el ministro. O sea, nosotros no sabemos un poco cómo fue la operativa de esta acción comunicacional que se quiso armar. Pero sin duda que trae grandes repercusiones cuando no se evalúan todos los elementos de la comunicación estratégica y cuando también esto se transforma en una crisis. Y se dan cuenta que de nada se armó una crisis. ¿Profe? ¿Sí? Y yo me imagino además que, claro, en el caso hipotético de que no tuvieran claridad de que podía ser un desastre, porque si no eran los funcionarios podían ser los familiares de los pacientes, o sea, había muchas alternativas de que fuera funado, era un 99,9% de probabilidad. Pero ya, si aún así no tuvieran la certeza, es correcto igual tener como un plan B, o sea, ya si ocurre esto, vamos a ocupar tal muletilla o tal beneficio que pueda romper un poco el hielo, tener siempre como una cartita bajo la manga, si es que me preguntan esto, si es que ocurre esto, parece que todo era improvisado. No. Claro, Profe, ¿y qué pasa si este hubiese sido un caso como de mala publicidad? Como si él hubiese querido como tener publicidad, pero le salió el tiro por la culata. O sea, como de presencia en los medios, no sé. Y le salió pésimo porque no cacha que no hay que jugar con ciertos temas sensibles. Y lo utilizó quizá como una oportunidad de salir en más medios, no sé, como algún tipo de publicidad. Aunque sea mala, pero salir, no sé, en verdad. Es como bien... Ya. Mira, ahí te voy a una corrección respecto al término publicidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de personajes políticos, hablamos más bien de propaganda que de publicidad. La publicidad siempre queda supeditada a la promoción de un producto, ¿ya? Entonces, en el fondo, claro, a lo mejor tú dices, claro, a lo mejor él sabía que esto iba a pasar y quiso ser noticioso, y se hace una propaganda política, ¿ya? Es como una promoción, por así decirlo. Pero yo creo que con un día como ministro y teniendo un tremendo problema con los funcionarios que le tiraban la pancarta por la cabeza, no creo que sea un buen comienzo para ningún ministro, que además estaba sacando a otros, que también lo habían funado y que ya no iba a los hospitales para que no le pasara eso, porque había ido a 3 y le había pasado, lo habían funado en todas partes. No, profe, o sea, yo lo menciono como una pésima decisión. Sí. Así que quizá lo hizo con esa intención, pero que fue una pésima, o sea, de cualquier punto de vista fue una pésima decisión. Haya sido propósito. Exacto. O pecado de que no cacha la realidad, no sé. De cualquier punto de vista igual fue una pésima decisión. Por todos lados, porque si tú quieres,
suponte Belén dice, ya, sabes que yo quiero hacer esta acción, quiero agradecerle a Entel la entrega de estos celulares. Bueno, hágalo en el ministerio, en un escenario controlado, donde tú tengas control de lo que puedas hacer o decir, pero donde no tengas a un público además adverso. Entonces uno tiene que manejar los públicos, tiene que saber tanto los que son los que te apoyan como que también los que están en contra. O sea, uno tiene que saber que tiene enemigos o personas que no están de acuerdo con tu postura y esas personas pueden llegar a cualquier parte. Y eso pasa con temas muy sensibles, el tema de la salud, por ejemplo, el tema de los animales, o los temas medioambientales. O sea, a ustedes les consta que en un montón también de conferencias de medio ambiente han llegado gente como Greenpeace y ellos absolutamente en forma descarnada o descarada se instalan y reclaman y tiran zapatos y hacen show y performance y de todo. El tema femenino también. Entonces, uno tiene que saber dónde está trabajando y qué temas pueden ser amenazas desde el punto de vista de acciones comunicacionales en las que tú tengas que administrar y generar. Entonces, sin duda, es un muy buen caso para mostrar una pésima acción comunicacional mal elaborada, mal planificada, sin conciencia de las envergaduras que tiene una acción, porque quizá dijo, voy al hospital y entrego tu celular y me voy. Entonces, me llama la atención, bueno, en realidad yo no conozco mucho fuera de lo que se dice de los medios de comunicación. Ha tratado de generar un mensaje distinto, se ha mostrado junto a otras personas, otros ministros, ha ido rotando distintos personajes científicos de otras áreas de los ministerios. Entonces ha mostrado una forma de expresarse mucho más democrática, es decir, vengan todos, conversemos todos y todos pongámonos de acuerdo. Y eso es lo que ha demostrado en estos 2 días. Pero tiene, por ejemplo, el signo de que la Escuela de Salud Pública de la Chile, que también lleva un poco la estadística de los muertos y todo eso, dice, nosotros no vamos a considerar más las cifras del MinSal, porque el MinSal lo único que hace es confundir con cada cifra que entrega todos los días. Entonces nosotros seguimos con nuestro estudio y que el gobierno haga lo que quiera con sus números. Y hoy día creo que habían como 252 muertos, no, la verdad que no escuché muy bien, pero no sé si eran el último recuento, los sumados de los activos, o de los que tenían PCR o no PCR, la verdad es que se dan cuenta cómo se ha generado una tremenda confusión en el mensaje, donde ni siquiera sabemos claramente cuánta gente se ha muerto. Entonces, yo creo que vamos por muy mal camino, o sea, no por ser fatalista, pero yo creo que es súper consciente de estar muy claros de dónde estamos pisando. Y para que también se den cuenta de la relevancia que tiene el manejo de las comunicaciones. Cuando se manejan mal, suman problemas a la organización, y muchos. Imagínense que por un detalle de entregar unos celulares se transforma en un tremendo problema político, social, humano, que estalla en forma, o sea, el death point ni siquiera era esperado, o sea, ellos no se esperaban que pudiera tener tanta conmoción a esta visita. Pero es un muy buen ejemplo para demostrar, digamos, que no es fácil manejar la comunicación, pero parte por las grandes debilidades que demuestran el equipo, o sea, el equipo de comunicaciones, el equipo de apoyo político al ministro, que debe tener muchos asesores, y de las malas decisiones que se toman y las consecuencias que hay que asumir cuando se toman malas decisiones. Entonces, es muy, muy complejo y yo un poco la invitación para ustedes como alumnos o como futuros colegas, digamos, es que siempre valoren y analicen muy bien a los públicos. Aquí es lo que uno nunca se cansa de decir. Conoces bien a tu público, sabes quiénes son, sabes dónde están, sabes quiénes te apoyan, quiénes no te apoyan. Y ahí un poco me paso ahora a lo que vamos a ver un poquito hoy día,
que no los quiero abrumar porque yo sé que están todos cansados por la prueba que me tuvieron que entregar. Y es un poco una introducción a lo que es la comunicación interna. ¿Alguna otra observación de este caso antes de que comencemos? Carlos, Alejandra, Marco, Natalia, hola a todos de nuevo. Belén. Hola, profe. Hola, Alejandrita. Hola, profe, ninguno. Hola, qué gusto de escucharlo. Están muy cansados, ¿no? Sí, un poquito. Un poco. Un poco Un agotados. poquito. Sí. Hola, Carlos. Sí, yo también hoy día estoy un Hola, poco cansada, pero fue porque comencé muy temprano porque estoy haciendo gimnasia virtual. Así que me encanta, pero igual quedo molida. Pero me hace muy bien. Así que ya como que esta hora ya como que he tenido una rutina muy intensa. Bien. La comunicación interna es un área fundamental de la comunicación estratégica organizacional. La clase pasada yo les comentaba que yo un poco en un porcentaje de mi trabajo diario, yo creo que un 60% de mi pega es comunicación interna. Y la verdad es que les puedo decir a un nivel personal que me encanta hacer comunicación interna. Y me gusta mucho porque es una forma muy directa de generar mensajes hacia como distintos tipos de comunidades. Me gusta por eso. También me gusta porque es una dinámica diaria donde tú realmente, por lo que hemos hablado con varios amigos, colegas, no sé si la figura es decir que somos como pulpos o somos como estos monitos. ¿Se acuerdan que hay como un monito así que tocan un tambor? Así. Entonces, con una colega siempre que estamos como medias locas, me dice, ¿cómo estás hoy día? Yo le digo, como un monito, como el monito. Sí, me dijo, yo estoy igual, jajajaja. Y es así porque la verdad es que uno todo el día no para de hacer cosas distintas y de poder tener ciertos resultados que son muy necesarios para la organización. De nosotros dependen hartas cosas críticas cuando hay que generar una acción. No solamente directamente comunicacional, sino que también que vaya en beneficio o que se necesite decir algo. Por lo cual tenemos que actuar con bastante rapidez. Y la experiencia, sin duda, que ayuda a que uno sea más rápido o menos rápido. Yo he tenido la experiencia de trabajar con otros colegas en los que, o sea, me ha tocado dirigir equipos, he dirigido equipos de 10 periodistas, otros más pequeños. Hoy día soy yo sola, digamos, pero antes éramos 2 periodistas, uno veía comunicación externa, otro interna, y ahora yo hago todo. Y la verdad es que es un trabajo bien intenso y requiere de bastantes habilidades que espero que ustedes puedan tomar en estas clases que nos quedan, al menos para saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan un plan de comunicación estratégica, van a tener que determinar, de acuerdo al objetivo que se propongan como organización, qué elementos, qué acciones, qué productos comunicacionales van a ocupar para determinada acción hacia un público objetivo y con una determinada estrategia. Entonces, para poder hacer eso, es como cuando uno quiere hacer una receta, pero tiene que saber muy bien los ingredientes. Entonces, los ingredientes son una multiplicidad de productos comunicacionales que nosotros elaboramos todos los días. Y para eso tenemos que saber cómo se hacen, para qué sirven, por qué sirven y cuáles son los impactos que pueden tener. Entonces, hoy día, si es que podemos avanzar un ratito, ¿cómo están de ánimo?
Más o menos, profe, yo voy acá. Normal. Normal. Ya. Más o Entonces, menos. sí, porque yo también estoy como más o menos. Entonces, Como que más o menos ahora es normal. sí, sí, pero vamos a mejor a comenzarlo bien más fresco la próxima clase. ¿Les parece? Ya. Ya, Sí, Bueno, profe, profe, igual apoyo. gracias. ya, Sí, estoy sí, de acuerdo. sí, sí, porque hay que estar conscientes también de que las clases a distancia son un poco agotadoras, así que yo también en lo personal estoy hoy día un poco agotada. Pero me gustaría que comenzáramos, pero como de contarles que me gustaría que al menos aprendieran los instrumentos más interesantes de poder manejar comunicación interna, que es saber, por ejemplo, que nosotros hacemos boletines internos, podemos hacer revistas, podemos generar campañas. Yo hoy día, por ejemplo, yo inicié el viernes una campaña solidaria para ayudar a nuestros estudiantes. La comencé el viernes con 8 alumnos que necesitaban 100.000 pesos cada uno por 6 meses. Y hoy día ya logramos que esa campaña fuera un éxito. Entonces ya todos los alumnos tienen esas 100 lucas en su cuenta y ya pueden ocuparla para sus necesidades básicas que fueron definidas por la asistente social. Y tengo una lista de 15 profesores que quieren seguir donando. Y la verdad que eso a mí en términos personales me generó una gran satisfacción. Ahí me sentí muy contenta porque los que generamos el mensaje, la acción, a quienes dirigimos, a los públicos que les mandamos el mensaje, fuimos nosotros como dirección de comunicación. Y se trabajó con las otras unidades, que es Servicio Social, Dirección de Asuntos Estudiantiles, pero los actores, digamos, aquí relevantes, fuimos nosotros. Hacer el afiche, mandarlo, comunicarse con la gente, comunicarse con los estudiantes. Y logramos una meta muy importante que nunca nos imaginamos que íbamos a tener una respuesta tan rápida. Y eso es una acción de comunicación interna. Y de verdad que genera una sensación muy bonita porque te das cuenta que con tus manos y tus capacidades de comunicación puedes generar un buen mensaje, escuchando, redactando, ok, hagamos esto, definámoslo, hagámoslo así, mandas un afiche, una campaña en tus redes sociales, y a los 5 minutos empieza a llegar gente y dice, oye, yo quiero donar, ¿cómo se hace? Y tú moviéndote rápido, ya, ok, sí, listo, ya dame cuánto. Entonces, eso es gratificante, porque uno te das cuenta que tienes un rol social, y ahí te das cuenta que el periodista es un actor social relevante para la comunidad. Y es un eje fundamental para que las gestiones que quieran hacer las organizaciones se puedan hacer. Entonces, otro caso, falleció un funcionario el lunes, una persona de 65 años que yo no lo ubicaba mucho, lo conocía porque a veces iba a mi oficina a buscar algunas cosas, era auxiliar, y bueno, y estamos con COVID, entonces, y no nos vemos. Entonces lo que hice fue inmediatamente contactarme con la gente más directa que trabajaba con él, les pedí que me mandaran un testimonio, y, y le pedí a la familia que si me podían dar un correo electrónico para que pudiera la gente mandarle un saludo porque no lo iban a poder ver. Y además abrí un correo nuestro para que toda la gente que quisiera decir algo y lo quisiera compartir con la comunidad me lo mandaran. Entonces se generó una reacción muy increíble porque, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, más de, creo que 2.000 personas vieron mi nota y hubo más de 350 comentarios, o sea, o que en paz descanse, sí, yo lo conocí,
entre estudiantes, amigos, profesores. Y ahora además el centro funcionario me pidió que se generara una reunión virtual con todos los funcionarios para que se hiciera un homenaje a él en forma virtual. Y eso es tener un sentido de ser humano, y hacer algo por esa humanidad que necesita, a pesar de todas las diferencias y problemas que tenemos de no vernos, igual ser comunidad, y con acciones comunicacionales. O sea, por eso yo se lo estoy comentando, con acciones de comunicación. Y eso también me generó, a pesar de que él falleció, creo que lo logré conocer ahora. Ahora lo conocí, que tuve que escribir de él. Y de ver cómo la gente lo apreciaba. Y fue mi responsabilidad administrar el contenido, escribirlo, redactarlo, editarlo. Y llamar a la gente, ya, oye, opina tú, opina tú, opina tú. Y ahora tengo que agregar como 2 opiniones más que me llegaron, y de gente que quiera que comparta su testimonio. Eso es comunicación interna. Entonces, yo espero que les guste este capítulo, porque ya con comunicación interna cerramos un poco todos los ingredientes que necesitamos para empezar a armar planes de comunicación estratégica. Así que vamos a comenzar la próxima clase para que podamos abrir este espacio de trabajo que es fundamental para los periodistas que trabajamos a nivel organizacional. ¿Les parece? Así que ojalá que les guste. Sí, Ya, pues muy bien. Les mando un abrazo. Disculpen que no hayamos podido, o sea, en realidad hicimos igual la clase, analizamos el caso. Espero que les queden estos tips que son importantes para que lo recuerden. Así que me gusta mucho verlos, de verdad. Así que me llenan de energía cuando los veo. Así que les mando un fuerte abrazo, y la próxima semana les entrego las notas y vamos a analizar también un poco la prueba. ¿Bien? Gracias, profe. súper, profe, gracias. Estén súper bien. Profe. Gracias. A usted, y Un abrazo que admirable que haga virtual. deporte. Gracias, profe. Chao a todos. Que estén Chao, muy bien. profe, Chao, gracias, nos chao. vemos. Que estén bien. Chao, Profe, chao. ¿Sí? ahora, yo sé, a lo mejor no ha visto las pruebas, pero ¿usted cree más o menos cuándo las podría tener? Sí, la próxima clase. Ay, no. Que la mía no está tan buena. ¿Profe, le llegó la mía? ¿O no? Sí, Ah, ya. sí, no, La sí. mía supongo que también, ¿cierto? ¿Perdón? La mía también, ¿cierto? Alejandra Palma. Ah, ya. Sí, no, sí las tengo. Ya, Que yo les profe. decía a los chiquillos que los recibo y lo primero y lo que hago es hago una leída completa de todos los trabajos, y después empiezo a colocar la nota por cada uno. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe, eso era. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igual Chao. usted. Chao, profe, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Cuídense mucho.